era una zona árida por sí, pero alrededor del río, del mar, había agricultura, había pesca, y había temperaturas moderadas. Ahora toda esta zona es un desierto, ya no hay agricultura, y el ganado que había, que era ganado bovino, ya no puede sobrevivir ahí, y la gente tuvo que pasar de industria pesquera o ganadería a ganadería de camellos. Les voy a mostrar cómo está ahora el lugar. Así. Las flotas pesqueras están tiradas en el medio de un desierto, es como si fueran aquí al desierto y hubiera un barco ahí tirado entre medio. Y camellos, la ganadería, la economía local ahora. Y uno de los problemas graves es que había muchas industrias usando el agua del mar alrededor, botaban contaminantes al agua, pero estaban diluidos por el tamaño del mar. Al bajar el nivel del agua, esto se concentró y se acumuló en los sedimentos. Y ahora el desierto, todas las arenas tienen metales pesados, dioxinas y otro tipo de contaminantes que se están volando como nubes de polvo. Y el índice de cáncer alrededor de esta región ha subido notoriamente. ¿Okay? Y no queremos, obviamente, que esto es una situación extrema, no se da en todos lados todos los días. Pero no queremos que algo así pase con los recursos que tenemos. Y tenemos que aprovechar nuestra posición privilegiada de recursos hídricos para usarlos responsablemente y no llegar a este tipo de casos. Ahora, para que se hagan una idea, este es el problema de la seguridad del agua, la escasez del agua proyectada al año 2025, y hay básicamente 4 escenarios que se han evaluado alrededor del mundo. Uno, las zonas rojas, donde hay escasez física de agua. Quiere decir que la gente, aunque tenga los medios, no hay agua simplemente en esas regiones, tienen que importarla de otras zonas, comprarla. Las zonas amarillas se están aproximando a agotar sus recursos hídricos físicamente. Muchos problemas en México, en la zona sur de Estados Unidos, un poco en Perú, el sur de África, Medio Oriente, por supuesto. Después tienes el problema de la escasez de agua económica, que es cuando tienes agua, pero no tienes el dinero ni la tecnología o el conocimiento para acceder a ella. Por ejemplo, puedes tener mucha agua subterránea, pero si no hay recursos para hacer pozos, esa agua básicamente no existe para ti. Y ese es un problema muy grande en África. Países que necesitan dinero y desarrollo para sus recursos hídricos. Y finalmente, el último, es todas las zonas azules, que son más de las que uno podría pensar, en las cuales hay muy poco o casi nada de escasez de agua, y el uso del agua es menos del 25% para usos humanos. Y Chile está en ese caso, ¿okay? Como país. Y vamos a ver después cuál es el problema como regiones. Ahora, para que se hagan una idea, del agua del mundo, 97,5%, o sea, casi toda el agua, es agua salada, que está en los océanos y mares. ¿Okay? Esa es agua que, a menos que la desalinicemos, no podemos usar para agricultura o para consumo humano. De lo que queda, el 2,5% es agua dulce, la cual casi el 69% está atrapada en glaciares y nieve, y el resto, 30%, está en el agua subterránea, y menos del 1% es ríos y lagos. Ríos y lagos es el agua que podemos acceder fácilmente, seguido por el agua subterránea. Entonces, si comparamos las distintas fuentes de agua, el agua de mar es salada, el tratamiento es caro y demanda alto conocimiento técnico. Las plantas desalinizadoras, por ejemplo. El agua superficial libre es de fácil acceso y extracción, bajo costo, etc., pero es escasa. Y el agua superficial atrapada, como los hielos, los glaciares, es de difícil acceso, tiene un alto costo de transporte y requiere energía para transformarla en fase líquida. Eso nos deja con el recurso ideal hoy en día, que es el agua subterránea, porque es abundante, es naturalmente de buena calidad, en la mayoría de los casos, porque el suelo filtra muchos de los problemas que tiene el agua. Su acceso es de dificultad moderada, tenemos que cavar en el suelo, pero las técnicas para hacer eso están muy bien establecidas, se sabe cómo hacerlo y se ha optimizado mucho el proceso. Entonces, muchas regiones del mundo, incluyendo Chile, dependen sustancialmente del agua subterránea.
Y les voy a hacer un breve reseña del agua subterránea para aclarar conceptos. En Chile tenemos la ventaja de que podemos ir, por ejemplo, al Cajón del Maipo o aquí a las cordilleras, hacia la cordillera de los Andes en el norte, y podemos ver a lo largo del país las formaciones de estratos de suelos que tenemos, que generalmente están debajo de nosotros como capas de una torta, pero lo podemos ver en estas formaciones geológicas cuando surge y las podemos apreciar. Y las características de estas distintas capas es que cuando les ponemos agua encima, algunas de ellas la absorben como esponja y otras no la absorben como si fuera roca dura. Las capas que absorben como esponja acumulan este nivel de agua de lluvias y eso es lo que se llama agua subterránea. No son, es muy raro que sean, por ejemplo, cavernas con lagos de agua. Son como esponjas hechas de tierra. Y lo que ocurre es que si tú tienes un corte transversal del suelo, donde llueve, el agua fluye a través de los espacios en la tierra, en estas capas de tierra subterránea, y se acumula en distintos lugares. En otros tipos de suelo no entra, como mencionaba, no se acumula. Y tú lo que haces es cavas pozos, llegas a esta agua y con bombas la extraes. Eso es lo que conocemos como agua subterránea. Y el problema, los principales problemas que tenemos hoy en día y a futuro sobre este 30% de agua fresca disponible es que uno, la estamos sobreexplotando, o sea, estamos sacando más agua de los acuíferos del que está entrando a los acuíferos, por lo tanto el nivel baja con el tiempo, es un balance de masa, ¿no? Tienen una botella, le sacan más agua de la que están poniendo, el nivel baja. El recurso está naturalmente decreciendo en muchos lugares, principalmente producto del cambio climático y el cambio en los regímenes pluviales, o sea, cómo caen las lluvias. Y finalmente estamos contaminando el agua que está limpia y disponible. Y ese es un problema aún más muy importante porque ya es pequeño el recurso al que podemos acceder. Y el que está ahí limpio lo estamos contaminando y haciendo más caro. Y si ustedes contaminan el agua, al sacarla hay que tratarla antes de usarla. Por lo tanto, le agregan un costo agregado. ¿Okay? Si vemos el primer problema, que tiene relación con la sobrepoblación y la demanda, para que se hagan una idea, este es el uso, el consumo de aguas en el mundo desde el 1900 proyectado hasta el 2025. Entre 1900 y 1940 aumentó muy poco, después aumentó bastante hasta, por ejemplo, el 2000, fue un aumento de 417 a 2.900 kilómetros cúbicos por año de agua consumida por la raza humana en el planeta. ¿Okay? Y se proyecta que en los próximos 25 años esto se va a duplicar. O sea, lo que pasó en los previos 100 años se va a duplicar en los próximos 25. O sea, no es una relación lineal, es una relación exponencial. Lo cual es preocupante porque ¿qué va a pasar en los próximos 25? En los próximos 25, obviamente en algún momento el recurso agua se va a acabar. Y se estima que en este momento, con nuestra tecnología, nuestro conocimiento y las calidades del agua, hay 200.000 kilómetros cúbicos disponibles en el planeta como agua para nuestro consumo humano. Ahora, si lo vemos a nivel global, ese exceso de uso y la disponibilidad de recursos obviamente no tiene una distribución homogénea. Hay países más privilegiados, países con problemas. Este gráfico les muestra la situación en 1995 y lo que se proyecta al 2025 como extracción de agua como porcentaje del total disponible en ese país. Ustedes pueden ver, obviamente, Medio Oriente, el norte de África, México, tienen problemas que están extrayendo más del 40% del agua total disponible que tienen, pero Chile está entre las zonas azules, que extraemos menos del 10%. O sea, tenemos 90% de agua que aún está disponible, cumpliendo una serie de funciones, obviamente. Y la proyección al 2025 seguimos igual. Eso se ve súper bien porque uno dice, bueno, Chile no tiene problemas de agua. Pero, si lo vemos a nivel regional,
afinamos la resolución del mapa, por así decirlo, tenemos el problema de que casi todo ese exceso de agua o esa abundancia de agua que hay en Chile está en el sur, como agua superficial. Y las regiones de la región metropolitana al norte tienen muy poca agua superficial y dependen fuertemente del agua subterránea. Entonces, este gráfico nos muestra, decíamos, el indicador de estrés del agua, que es una relación entre cuánta agua hay disponible y cuánta estamos sacando, un poco como el gráfico anterior, pero a menor escala. Y podemos ver todas estas regiones están muy explotadas o sobreexplotadas. ¿Okay? Quiere decir que estamos sacando más agua de la que está entrando a los sistemas. Si vemos datos de la DGA, los caudales otorgados de agua subterránea en Chile hasta el 2003 aumentaron constantemente, con algunas obviamente variaciones. Pueden ver el total nacional hasta el 2003 era aproximadamente 230.000 litros por segundo asignados. Y si lo comparamos con los caudales superficiales, que son casi el doble, uno dice, bueno, 2/3 del agua lo estamos sacando de río y 1/3 de agua subterránea, por lo tanto no tenemos un problema. Pero la mayoría de los recursos otorgados de agua superficial están entre la séptima y la 11ª región, la 11ª la más privilegiada. Eso nos deja con todas las otras regiones, primera, segunda, hasta la sexta, más la región metropolitana, dependiente fuertemente del agua subterránea para nuestros usos tanto agrícolas, industriales, como mineros, etc. Y domésticos, obviamente. Y esto ha resultado en que la mayoría de los acuíferos, las regiones que contienen esta agua subterránea, desde la región metropolitana hacia el norte, están en condiciones de riesgo. Y hay una serie, como por ejemplo la región metropolitana o el acuífero del Valle de Copiapó, que están en riesgo o en prohibición o en restricción, o sea, se pueden hacer muy pocos pozos nuevos o no se pueden hacer pozos nuevos en teoría. Ahora, uno de los problemas es el consumo per cápita, que básicamente tomar toda el agua de consumo de un país para todos sus usos, agrícola, minero, etc., lo divides por el número de población y te da el consumo per cápita. Este gráfico de las Naciones Unidas muestra los países top del mundo. En este caso ser top no es bueno. ¿Okay? Interesantemente, el país que más gasta per cápita es Mauritania. No sé las razones ahí, pero si ustedes se fijan, Chile está acá, casi el mismo nivel que Estados Unidos. O sea, una persona chilena usa, no directamente, pero como país, casi tanta agua como una persona en Estados Unidos. ¿Okay? 1.500.000 litros al año asociados a una persona. Si ustedes lo comparan eso con el uso doméstico, baño, ducha, cocina, etc., que son 125.000 litros al año, la diferencia viene principalmente de la agricultura, la minería, etc. Entonces hay mucho espacio aún para bajar este índice y trabajar en cuánta agua usamos como individuos en el país. Y bueno, como les mencionaba, en Chile, como este gráfico también de las Naciones Unidas, que muestra cuál es el uso principal del agua en las regiones, tenemos que en Chile es principalmente dominado por la agricultura. Y en este momento, también dependiendo de las fuentes, está entre el 60 y 80% el uso para agricultura, el cual obviamente va a ir disminuyendo a medida que la actividad minera, la actividad industrial y la población vayan creciendo. O sea, hay una transferencia de uso de la agricultura a lo que caracteriza a las naciones más desarrolladas, como puede ser Estados Unidos, donde hay más uso de industria, o en Europa. Entonces, como observaciones generales de lo que es la sobreexplotación y la sobrepoblación asociada a la demanda de agua, podemos decir que la agricultura en Chile es ahora el principal consumidor de agua, seguido por la minería. Tenemos problemas locales muy fuertes debido a características de las regiones, pero no tenemos problemas como país. Ahora hay un problema de distribución que tenemos que considerar. La zona norte y la zona centro tienen los mayores problemas con acuíferos que están en riesgo o en prohibición. Como país, como decía, estamos en una situación privilegiada y tenemos que cuidar el recurso que tenemos porque es un recurso estratégico
muy pronto, si no ya, el agua va a ser el nuevo petróleo, o sea, tenemos que cuidarlo. Entonces tenemos que crear una forma de regular y controlar el uso del agua subterránea y la otorgación de derechos de una manera eficiente. Y tenemos que trabajar un poco también en la cultura del ciudadano chileno con respecto a la conciencia y el uso del agua doméstica. El segundo punto que les voy a tratar es el problema de la disminución de la recarga superficial del agua subterránea. Cuando les explicaba del balance de masa, que estamos sacando agua de los acuíferos, hay un proceso asociado a las lluvias que inyecta agua a los acuíferos, y eso se llama la recarga superficial. Y en forma breve, si seguimos el ciclo del agua, básicamente nosotros tenemos temperatura, radiación solar que provocan evaporación del agua en los océanos. Esta evaporación viaja, forma nubes sobre los continentes, y estas nubes llueven. Y la lluvia cae sobre regiones formando nieve o acumulándose en forma de lagos, ríos o infiltrándose. ¿Okay? Se infiltra por el suelo hacia los acuíferos, recargando las aguas subterráneas. Y en modo de concepto, si ustedes toman el gráfico anterior y lo ven desde arriba, la recarga ocurre en lo que se llama una cuenca hidrográfica. Y la cuenca hidrográfica es básicamente una región en la cual cualquier molécula de agua que entre viaja hasta el mismo punto de salida. Si ustedes tienen lluvia aquí, por ejemplo, el agua va a escurrir por la superficie, va a llegar hasta el río, se va a mover por el río y va a llegar hasta la salida. Si hacen eso mismo en cualquier punto de la cuenca, llega hasta acá. Entonces ustedes pueden calcular el agua captada por esa región. Y eso se llama una cuenca hidrográfica. Parte del agua que escurre sobre la superficie no llega al río, sino que se infiltra. ¿Okay? Y esa infiltración recarga nuestros acuíferos, que es donde sacamos el agua subterránea. Y tenemos un problema de que si el tipo de lluvia o la intensidad de las lluvias sobre esta cuenca cambia, nos cambia la velocidad y la cantidad de agua que escurre sobre la superficie, lo cual obviamente nos afecta también la recarga de los acuíferos. Y hay un problema con el cambio climático que generalmente se está asociando a que los lugares áridos o con poca lluvia se están haciendo más secos aún, se está bajando la incidencia de las lluvias, y los lugares húmedos le está aumentando la incidencia de lo que se llama lluvias torrenciales e inundación. ¿Okay? Entonces hay lluvias muy fuertes en periodo de tiempo muy corto, y eso produce flujos, aluviones básicamente, flujos torrenciales. Y el flujo torrencial se mueve tan rápido que no le da tiempo al agua para infiltrar por los suelos. Entonces, en vez de recargar el acuífero, se te inunda el río, se te inunda la ciudad. ¿Okay? Ese es el problema que estamos teniendo con el cambio climático. Y bueno, hay diversas teorías de por qué está ocurriendo y qué lo está causando, que no es el tema de esta exposición. Pero sí hay registro de que las temperaturas promedio en el mundo, sobre la Tierra y los océanos, han estado aumentando en los últimos años, principalmente desde los años 60 y los 80. Ahora, hay modelos que dicen que va a pasar después, pero yo no voy a predecir aquí, les voy a mostrar solamente lo que se ha medido. ¿Okay? Un ejemplo más dramático es lo que pasó este año, 2011, en Estados Unidos, que la zona sur, principalmente Texas, Luisiana, Arizona, tuvieron una sequía que se llama de estadística de 100 años, o sea, cada 100 años o más se da una sequía tan grave como esta. Llegó a tal punto la sequía que los árboles nativos de la zona, que son árboles antiguos de 200 años, que están adaptados para sobrevivir en esa zona, no tenían agua y se estaban secando. Y las autoridades, por voluntad propia, los bomberos, por ejemplo, salían con las bombas, con agua en los tanques, a regar los árboles para que se murieran. Y estos son árboles que son como los espinos, adaptados para vivir en la región, y se estaban muriendo por la falta de agua. Sin contar, bueno, el problema de los incendios, el exceso de temperatura, el gasto en aire acondicionado en las ciudades. Y yo trabajé aquí en la Universidad de Rice en Houston, donde hice mi doctorado por 5 años, y trabajé en el problema, este es un mapa de Texas, el problema de los acuíferos en Texas, que tiene un problema, bueno, la geografía es diferente, obviamente, pero tiene un problema similar a lo que ocurre en el norte, lo que ocurre en Chile, que tenemos regiones con mucha agua, como puede ser la zona costera, que son pantanos en Texas, en Houston,
tiene mucha agua subterránea, llueve mucho, pero tiene regiones internas que son muy áridas, que no tienen, tienen muy poca lluvia en esa zona y dependen del agua subterránea, como pueden ser las ciudades como San Antonio hacia adentro. ¿Okay? Y hay un acuífero aquí que se llama el acuífero Edwards, que tiene el problema de que está bajando muy rápido el nivel, porque San Antonio está creciendo desmesuradamente. Es una ciudad que explotó en tamaño. Es muy bonito a todo esto, pero les gusta mucho el agua a los americanos para regar sus jardines y todo eso. Y tiene el problema de que este acuífero está bajando mucho. Y había un conflicto entre las empresas sanitarias que dan agua a la ciudad y el gobierno que decía, no, esta es el agua disponible. Entonces había un problema. Las empresas decían, nosotros podemos sacar tanta agua. Y el gobierno, no, ustedes pueden sacar la mitad, por ejemplo. Y la Universidad Rice ayudó en el desarrollo de modelos matemáticos para el balance de agua en la zona. Y fue una experiencia bastante interesante, pero muy similar al problema que se puede ver en zonas áridas de Chile de disminución de los acuíferos. Y una cosa interesante que encontramos es el problema de la vulnerabilidad de la zona de recarga de estas aguas subterráneas, que no siempre está sobre el acuífero en sí. En este caso, para acceder a este acuífero hay que hacer pozos bastante profundos y el agua que se infiltra no llega a ese acuífero, llega a otros que están más arriba por las formaciones geológicas. Pero el Edwards, por ser un estrato que está inclinado, sale a la superficie hacia adentro del estado, un poco más hacia el noroeste. Y esa zona es donde llueve y el agua se infiltra y recarga. Y viaja muy rápido porque es un tipo de piedra caliza que se erosiona con el agua y forma túneles. Y ahí sí hay lagos subterráneos, como se puede imaginar una caverna con agua. Eso se da en esta zona y se da en Florida también. Pero no es común en el mundo, que no se hagan esa idea. Y lo que se ve es esto, que es súper choro. Porque tienen regiones en Texas donde llueve, el agua se aposa, esta agua cristalina, y se forman estos remolinos. Literalmente como si hubieran sacado el tapón. Y es porque estas cavernas están sacando el agua de lluvia y está entrando rápidamente al acuífero y puede llegar en semanas o en meses, lo cual es muy rápido para el agua subterránea, desde donde se recarga hasta la ciudad de San Antonio. Y estaban encontrando contaminantes orgánicos de petróleo y otras cosas en San Antonio y no entendían dónde venían. Y se dieron cuenta que estas zonas de recarga le estaban construyendo encima carreteras, pueblos, gasolineras, porque no se sabía. Entonces hoy en día lo que hacen es proteger estas áreas, porque de ahí viene el agua limpia que van a tomar a futuro, que recarga sus fuentes. ¿Okay? Entonces ya no tienen, están tratando de crear áreas protegidas para esto. Esto es lo que se llama la zona de recarga del acuífero. Y yo creo que sería interesante que se estudiara en Chile más dónde, si es en el altiplano, si es en la falda de las cordilleras, si es más abajo, porque eso te va a definir qué tipo de actividades van a afectar o contaminar este flujo. ¿Okay? Y el segundo problema con la recarga es que estamos aumentando el tamaño de las ciudades, y las ciudades tienen calles, estacionamiento, edificios que son impermeables, en su mayoría. Eso que ocurre, el agua cae sobre estas superficies impermeables y escurre, y llega rápidamente, se va rápidamente el área, y te inunda la zona, aguas abajo de la ciudad, o las zonas bajas de la ciudad, y no infiltra hacia las napas que puedas tener debajo. El problema que pueden ver un poco en Londres, que es una ciudad muy grande y tiene acuíferos costeros localizados, que no se están recargando porque está todo cubierto con desarrollo urbano. Entonces lo que están haciendo los ingleses y lo que están haciendo muchos otros países es desarrollar soluciones como lagunas de retención o jardines de lluvia, que es lo que habló Alejandro Ucellán, que ayudan a prevenir que estas zonas urbanas básicamente hacen que las zonas urbanas no detengan la recarga superficial y además bajan la probabilidad de inundación de la ciudad. Y de hecho la Universidad de Exeter, yo estoy tratando de colaborar ahora con Alejandro, estamos viendo proyectos de investigación en esta área porque es muy interesante. Incluye también los conceptos de techos verdes y otros. ¿Okay? Y estas soluciones permiten arreglar un poco el problema de la recarga superficial en las ciudades. Entonces, algunas observaciones del segundo punto: que el cambio climático puede afectar el régimen pluvial, lo puede aumentar o disminuir dependiendo de las regiones. Entonces, se está yendo
la tendencia es extremos, zonas más áridas o zonas con inundaciones. Menos lluvias o lluvias más intensas en tiempos más cortos resultan en una menor recarga de los acuíferos. O sea, está entrando menos agua a las zonas donde sacamos agua de pozo. Urbanización sobre zonas de recarga pone en peligro la calidad y la cantidad del agua subterránea. En Chile hay un proceso de desertificación que va a hacer más complicada la situación de la región metropolitana del norte, porque está disminuyendo la lluvia que te va a recargar los pozos. Tiene que haber un plan de protección de las zonas de recarga. Eso obviamente implica primero estudiar dónde están las zonas de recarga, lo cual yo creo que tienen que ser considerados en los planes como país. Y también tenemos que considerar el cambio climático en los cálculos de disponibilidad futura del agua. No podemos decir que el agua que tenemos ahora es la misma que vamos a tener en 10 años. Y el último punto, verificar el tiempo. El último punto es la contaminación del agua subterránea, que como les decía, arruina el recurso agua porque tienen que tratarlo y limpiarlo antes de poder usarlo. Y hay dos problemas no emergentes, pero relativamente nuevos asociados a la industrialización y al cambio climático. El primero que voy a mencionar, que es menos común, es el problema de las intrusiones salinas. La intrusión salina es básicamente cuando el agua salada del mar se infiltra en la costa por debajo de donde están las ciudades y crea un acuífero básicamente de agua salada que no se puede usar porque tiene sal. Si el nivel del mar sube en la costa, este acuífero obviamente crece, llega más adentro y tiene mayor volumen. Nos contamina las zonas que no tienen sal. Y si ustedes ven las observaciones satelitales que han habido entre 1995 hasta el 2010 del nivel del mar, sí ha habido un crecimiento y un aumento del nivel. ¿Okay? Puede que no sea mucho, esto está en centímetros, pero puede ser significativo para un acuífero por las áreas que cubren las costas. Y desgraciadamente, estas son las proyecciones del Panel Internacional del Cambio Climático, de la IPCC, y las observaciones hasta ahora han calzado con los peores escenarios. Ahora, yo no sé cómo se va a comportar después, pero hasta ahora ahí van las observaciones. Entonces es prudente al menos considerar estos efectos a futuro. Y esto es un gráfico de riesgo básicamente desarrollado por las Naciones Unidas que te muestra cuáles son las costas del mundo que tienen las mayores posibilidades de ser afectadas por el aumento del nivel del mar y la probabilidad de tener problemas serios o problemas moderados. Y bueno, desde Europa, África y Asia tienen una alta probabilidad de tener problemas serios. Si se imaginan Holanda, que le ha conquistado mucho territorio al mar, le suben el nivel del mar, van a estar en serios problemas, porque no es tan fácil llegar y reconstruir un dique o aumentarlo por la costa, el borde costero, etc. Y América en general tiene riesgos más bajos y más moderados, pero existe. Por suerte Chile es un país muy abrupto, tenemos una costa empinada, entonces el cambio costero no nos afecta tanto como a las islas del Pacífico, por ejemplo, que pueden desaparecer por completo. Teoría todo esto. El problema de la intrusión salina, para hacer una idea, si ven el suelo de corte transversal nuevamente, aquí podría estar una ciudad costera, y este es el mar. Esta zona, esta línea aquí que ustedes ven, este es el acuífero salino. Esta es agua salada. Ustedes hacen un pozo hasta acá, no pueden usar esa agua. Pero sobre el agua salina, producto de las lluvias y los ríos, etcétera, tienen agua dulce, que es el acuífero costero. Y este acuífero es donde nosotros sacamos el agua que utilizamos. ¿Y por qué está encima del agua salada? Bueno, por un problema de densidad. El agua salada es más dulce, el agua salada es más densa y se queda debajo del agua dulce. Entonces se forma un lente aquí del acuífero costero. Y hay dos problemas. Bueno, si sube el nivel del mar, obviamente ustedes corren esta línea para acá. Entonces la superficie se corre. Sube el nivel del acuífero salado. Y lo otro es que se ponen muchos pozos en una ciudad para consumir el agua, disminuyen, lo sobreexplotan
disminuye la masa, el volumen de agua que tienen, y por ende baja el peso de este lente de agua. Al bajar el peso, el agua salina debajo ejerce una presión y lo empuja hacia arriba. Entonces no solo baja el nivel, sino que sube el nivel salado. Y todo este sector que antes era agua dulce, ahora está contaminado con sal. Y el problema de los acuíferos salinos es que una vez que se retiran, el suelo queda contaminado por un tiempo, o marcado, no contaminado porque la sal es un producto natural, queda marcado por cierta cantidad de tiempo con sal. Y el agua dulce que entra se convierte en salada por un tiempo, ¿okay? Dependiendo de la geología. Entonces es muy importante impedir este proceso, y hay técnicas de infiltración, que ustedes ponen pozos de inyección de agua que puede ser traída de otros lados, agua dulce, o para aumentar el volumen del agua e impedir este proceso, o en la Universidad de Exeter un alumno de un colega mío desarrolló una técnica que es propietaria, entonces la voy a nombrar solamente, pero básicamente lo que él hace es saca agua de acá por bombeo, la desaliniza arriba y la reinyecta con un proceso automático, lo va haciendo circular. Mantiene, prolonga la hace más longevo el acuífero de agua dulce. Y el último problema que les voy a mencionar, que es más tradicional, es el problema de la contaminación química del agua subterránea. Y uno de los problemas de las fuentes más importantes son esto que ven ustedes aquí, que son los estanques de almacenamiento subterráneo de combustible. En Chile está lleno, en todo el mundo está lleno. Y desgraciadamente en Latinoamérica hay muy poco catastro o revisión del estado de estos tanques, o incluso dónde están. No se sabe, porque tú puedes retirar una central, un servicentro, y el tanque quedó, a lo mejor nadie lo sacó, no se sabe. Entonces hay un problema delegado, y en Estados Unidos hay 800.000 tanques reconocidos que están así, con hoyos que están botando gasolina. Y esa agua lentamente, esa gasolina lentamente infiltra y contamina el agua subterránea. Y esto obviamente es un proceso de corrosión. Ahora tienen legislación en que estos estanques de almacenamiento tienen que tener doble pared, estar cubiertos con plástico por fuera y con una resina entre las dos paredes que reacciona con la gasolina y se expande y sella cualquier hoyo. Entonces duran, en vez de durar 10 años, duran 150. ¿Okay? Pero tienen tanques antiguos que no. Yo no sé cuál es la situación en Chile, y por lo que tengo entendido no hay un catastro y una revisión de qué está pasando, pero sería importante hacerlo, ¿okay? Porque el problema de la gasolina es que tiene benceno, y el benceno es carcinogénico a las 5 partes por billón en el agua potable, ¿okay? Y la investigación que estamos haciendo en la Universidad de Exeter, junto con la que empezó en la Universidad de Rice cuando yo estaba haciendo mi doctorado, también colabora en la Universidad de Houston, estamos viendo qué pasa con estos estanques y con estos problemas de contaminación del agua subterránea con combustibles emergentes, como puede ser el etanol. El etanol es un combustible que en Estados Unidos se hace a partir de la fermentación del maíz. Tiene muchas ventajas positivas, se lo venden muy bien. Es un buen oxigenante, o sea, reemplaza el plomo o el MTBE en la gasolina para controlar la combustión. Es renovable. Ustedes básicamente plantan maíz y hacen etanol. Es biodegradable. Básicamente, si ustedes lo liberan en el medio ambiente, los microorganismos naturalmente presentes les gusta el etanol y se lo comen. Eso desaparece rápidamente por ese proceso o por volatilización. Es no tóxico, todos tomamos alcohol. Y es un sustituto estratégico porque lo puedes crecer en tu país, producir en tu país para el petróleo importado, en vez de traer petróleo de Arabia Saudita o cualquier otro país del Medio Oriente otro país productor de petróleo, puedes crecer maíz en tu país. Pero, y esta es la pregunta que nos hicimos nosotros, varias gente, es cómo afectaba este alcohol a la degradación natural del benceno presente en la gasolina. Porque el benceno, al igual que todos los productos orgánicos, también se degrada en el suelo producto de estos microorganismos, pero más lento. Y lo que nos dimos cuenta es que si ustedes tienen su estanque de almacenamiento subterráneo y sale su gasolina, ¿okay? Si es gasolina normal, la que se usa hoy en día, se forma lo que se llama una pluma, y es donde está el agua en la napa subterránea, se disuelve en el agua y esto tiene un flujo y lo arrastra
y viaja una cantidad de metros y luego para de avanzar porque se lo están comiendo los microorganismos. Entonces lo que entra es igual a lo que se está haciendo comido y forma lo que se llama una pluma estable. Ahora, si ustedes le agregan etanol a la mezcla de gasolina, porque en Estados Unidos no se usa el etanol puro, como se usa un poco en Brasil, que lo usan algunos autos que lo usan puro, pero en Estados Unidos se usa como 10% en volumen, o sea, mezclan 10% de etanol con 90% de gasolina. Cuando ustedes lo mezclan, el etanol es un alimento preferido para los microorganismos. Básicamente el etanol es como una hamburguesa y el benceno es como brócoli. Bueno, eso es cuestión de gusto, pero los microorganismos se dan a la hamburguesa al tiro y mientras no se acaba la hamburguesa no se comen el brócoli. ¿Okay? Entonces el brócoli viaja más, el benceno. Y lo que ocurre es esto, con etanol. La pluma llega más lejos. Entonces ustedes se imaginan que si tienen un sitio contaminado y aguas abajo tienen sus pozos de agua potable, ustedes no quieren que esto pase porque aumenta el riesgo de que el benceno llegue al pozo, se los contamina. Y hay una serie de problemas legales que en Chile no son tan serios porque no hay legislación, pero sí son serios en Estados Unidos, de que si esta pluma sale de tu terreno, tienes que indemnizar al vecino y una serie de otros problemas que tú quieres evitar. Entonces, queríamos saber cuánto era esta la inversión. Y estadísticamente se ha visto en Estados Unidos midiendo plumas existentes con etanol y sin etanol, un estudio hecho por mi tutor de doctorado. Ellos vieron que el largo promedio de la pluma era de 36%. No parece mucho, pero sí es estadísticamente significante para el estudio y depende mucho de las características del suelo y la velocidad del agua. Entonces en algunos casos podía ser 200, en otro caso podía ser nada. ¿Okay? Dependía de cada situación, por lo tanto hay que evaluarlo caso a caso. Pero el promedio 36%. Lo que hicimos nosotros fue desarrollar un modelo computacional que considera todos los procesos microbiológicos y químicos y las interacciones entre los distintos constituyentes de la gasolina. Y el modelo también nos da 40% de elongación considerando una masa constante de gasolina. Gasolina sin etanol y con etanol. Lo cual es bastante similar a lo que estadísticamente nos da. Lo que hicimos fue corroborar, y todavía está esto continuando, con la Universidad de Houston, que tenemos estos tanques, que es lo que se llama acuíferos artificiales, que básicamente son tanques metálicos enormes, y tú lo llenas con arena o con otro tipo de suelo, y luego inyectas agua en un lado, y el agua fluye y forma una napa subterránea como podría estar bajo nosotros. Y luego tú puedes inyectar los contaminantes y ustedes pueden ver unos palitos ahí, esos son los puntos de medición. Puedes ir viendo la concentración del contaminante, la cantidad de microorganismos, la cantidad de oxígeno disuelto, todas las condiciones de la pluma contaminante dentro de este tanque y compararla con el modelo computacional o con los problemas que se pueden observar a terreno. Esto es una investigación que aún está continuando. Entonces, como observaciones para el tercer punto, que es el último punto, los cambios en el nivel del mar pueden causar problemas de contaminación por sal en acuíferos costeros. La contaminación por intrusión salina destruye la calidad del agua para uso potable o regadío y dura en el tiempo. Hay tecnologías emergentes, como los combustibles renovables, que pueden causar efectos desconocidos, por lo tanto hay que explorarlo en el agua subterránea. En el caso del etanol, puede causar un posible aumento del largo de la pluma de benceno, que es un compuesto muy peligroso, por lo cual es importante siempre monitorear la salud de los acuíferos y saber la extensión de la contaminación por combustible. O sea, es necesario ver qué ocurre alrededor de las estaciones de servicio, ver qué ocurre alrededor de la refinería y ver hacia dónde van estas plumas y la extensión. Y hay técnicas establecidas para controlarla y disminuirla. Claro, requieren recursos, pero existen. ¿Okay? Y esa es la presentación. Muchas gracias. Agradecemos al señor Diego Gómez por su presentación. En esta primera jornada se presenta finalmente la conferencia Uso de trazadores en gestión del agua como recurso, a cargo del señor Manuel Laguna Solar.